a El Taller del Gnomo. Bienvenidos una vez más al podcast del Taller del Gnomo, el espacio donde exploramos las historias más fascinantes detrás del mundo de los cómics y el coleccionismo. Cuando hablamos de colecciones pedigrí, normalmente pensamos en grandes coleccionistas, librerías o personas obsesionadas con conservar sus cómics en condiciones perfectas. Sin embargo, la historia que conoceremos hoy es completamente diferente. Imaginen a un migrante chino que llega a Canadá durante la década de 1940. Trabaja como cocinero en los ferries que cruzaban entre Vancouver y Victoria. No compraba cómics para invertir, ni porque imaginara que algún día serían piezas históricas. Los compraba porque quería aprender inglés. Durante décadas, aquellos cómics permanecieron olvidados en un armario del sótano de una casa en Chinatown, Vancouver. 35 años después, este pequeño tesoro sería descubierto y reconocido como una de las colecciones pedigrí más importantes de la Golden Age. Hoy conoceremos la increíble historia de Chinatown Collection. Pero a todo esto, ¿qué es la Chinatown Collection? La Chinatown Collection fue reconocida oficialmente por CGC en agosto de 2020 como la 60ª colección pedigrí aceptada por la compañía. Para quienes son nuevos en el tema, una colección pedigrí no es simplemente un grupo de cómics antiguos, debe cumplir requisitos muy específicos: procedencia perfectamente documentada, conservación extraordinaria, consistencia en la calidad y una historia que permita identificar claramente su origen. La Chinatown cumple todos estos requisitos y añade un elemento poco común: un enorme valor histórico y cultural. Hablemos de su descubrimiento. Toda gran colección tiene una historia extraordinaria. En 1999, Patrick Shaughnessy, propietario de Golden Age Collectibles en Vancouver, recibió una llamada de una familia. Mientras limpiaban la casa de una mujer recientemente fallecida, encontraron varios cientos de cómics guardados en el armario del sótano. Al abrir las cajas, comenzaron a aparecer ejemplares de Batman, Superman, Capitán América, Marvel Mystery y muchas otras publicaciones clásicas. No eran unas cuantas revistas, había más o menos 1300 cómics. Lo más sorprendente era su estado de conservación. Muchos parecían haber sido leídos muy pocas veces y luego almacenados cuidadosamente durante décadas. Patrick comprendió inmediatamente que estaba frente a uno de los descubrimientos más importantes realizados en Canadá. Hablemos del verdadero propietario. Aquí es donde la historia se vuelve realmente especial. El propietario original era un migrante chino que trabajaba como cocinero para la Canadian Pacific Railway. Durante la década de los 40 comenzó a comprar cómics estadounidenses. No lo hacía pensando en coleccionarlos, los utilizaba como una herramienta para aprender inglés. Los diálogos sencillos, las ilustraciones y las historias de aventuras le permitían practicar el idioma mientras disfrutaba de la lectura. Es un recordatorio de que los cómics siempre han sido mucho más que un entretenimiento. También pueden ser herramientas educativas y culturales. Tras su fallecimiento en 1982, la colección permaneció intacta. Su hija había añadido algunos ejemplares más relacionados con películas, pero nadie volvió a mover aquellas cajas durante más de 3 décadas. En ese largo periodo de almacenamiento fue precisamente lo que le permitió que tantos ejemplares llegaran en condiciones excepcionales. Un momento único en la historia de Canadá. Existe otro aspecto fascinante. La colección comenzó en 1944. No fue una casualidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, Canadá limitó la importación de numerosos productos estadounidenses. Entre ellos estaban los cómics. Estas restricciones hicieron que durante varios años los lectores canadienses tuvieran acceso muy limitado a publicaciones estadounidenses. Cuando las restricciones comenzaron a relajarse en 1944, nuevamente fue posible comprar cómics importados. Más tarde, volverían las limitaciones y posteriormente se flexibilizarían otra vez. Como resultado, la Chinatown Collection documenta perfectamente este periodo histórico. Es casi una cápsula del tiempo del mercado canadiense del cómic. Una colección impresionante. La Chinatown Collection reúne aproximadamente 1300 cómics. La mayoría pertenecen a la Golden Age y abarcan desde 1944 hasta principios de los años 50. Entre los títulos aparecen prácticamente todos los grandes personajes de la época. Encontramos Action Comics, Batman, Detective Comics, Superman, Wonder Woman, Capitán América, Marvel Mystery, Human Torch, Flash Comics, All Star Comics y muchos otros títulos que hoy son considerados auténticos clásicos.
Lo impresionante es que muchos de estos ejemplares se encuentran entre los mejores conservados conocidos. Y esto nos lleva al estado de conservación extraordinario. Cuando CGC comenzó a calificar la colección, los resultados sorprendieron incluso a los especialistas. Decenas de cómics alcanzaban los grados 9.8, 9.6 y 9.4. Un gran porcentaje obtuvo white pages, algo extremadamente difícil en las publicaciones impresas hace más de 70 años. Además, aproximadamente un tercio de los ejemplares se convirtió en el mejor registrado, o empató como el mejor dentro del censo de CGC. Esto convierte la Chinatown en una de las colecciones Pedigree con mayor concentración de ejemplares de alta calidad. Los expertos de CGC se quedaron con la boca abierta. En el mundo de la graduación de los cómics hay una nota para las páginas white pages, páginas blancas. Los ejemplares de Chinatown no solo tenían páginas blancas, tenían un brillo en la portada que los coleccionistas llaman brillo de imprenta fresca. Joyas como el Batman número 1 o los primeros números de Capitán América Comics con el arte de Joe Simon y Jack Kirby aparecieron ahí con calificaciones de 9.0, 9.4 y más. Para que te hagas una idea, un cómic de 1941 en ese estado es estadísticamente imposible. Es como encontrar un dinosaurio vivo. Hoy en día, cualquier cómic con etiqueta Chinatown Pedigree se subasta por decenas o cientos de miles de dólares. Hablemos del detalle que hace única a esta colección. Existe un detalle que inminentemente llama la atención. Muchos cómics tienen pequeños caracteres chinos escritos sobre la portada, otros presentan un sello rojo tradicional. Durante años hubo muchas teorías. Algunos pensaban que pertenecían a una tienda, otros creían que eran de un distribuidor. La investigación posterior demostró que, muy probablemente, eran marcas personales del propietario. En la cultura china es muy común utilizar sellos personales, conocidos como chops, para identificar documentos, libros y pertenencias. Lejos de disminuir el valor de los cómics, estas marcas ayudan a confirmar su procedencia y se han convertido en una de las características más reconocibles de esta colección, y es casi una firma silenciosa que sobrevivió durante más de medio siglo. Aquí podemos hablar, entre los ejemplares más importantes encontrados destacan Action Comics 108, Human Torch 23, Marvel Mystery 66, Planet Comic 46, Fight Comic 44, Batman 37 y Batman 47 en su edición canadiense. Muchos de ellos establecieron récords por su grado de conservación. Pero, ¿por qué esta colección es tan importante? La colección Chinatown demuestra que las mejores historias del coleccionismo no siempre pertenecen a grandes inversionistas. A veces comienzan con alguien que simplemente quería aprender un nuevo idioma. Cada cómic representa una parte de la vida de un migrante. Cada sello chino recuerda quién fue su propietario. Cada página conservada durante décadas nos conecta con una época completamente diferente, y por eso esta colección tiene un enorme valor humano detrás del enorme valor económico. En conclusión, las colecciones Pedigree siempre cuentan una historia. La Mile High nos habla del coleccionismo organizado. La Allentown refleja el cuidado obsesivo por la conservación. El River Green nos representa una impresionante concentración de cómics clásicos, pero la Chinatown nos recuerda algo diferente. Nos recuerda que los cómics pueden unir culturas, enseñar idiomas y convertirse, sin que nadie lo imagine, en un patrimonio histórico. Quizá ese sea el verdadero valor de esta colección, no solamente los grados de CGC, no solamente los miles de dólares que alcanzan algunos ejemplares, sino la historia de una persona común que encontró en los cómics una forma de aprender, crecer y dejar un legado que décadas después continuaría sorprendiendo al mundo. Si disfrutaste este episodio, recuerda seguir el Taller del Gnomo en tu plataforma favorita. También puedes compartir este episodio con otros coleccionistas y aficionados de los cómics, porque cada colección tiene una historia y nosotros seguiremos contándola. Yo soy Adro y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios, tenemos la siguiente dirección de email: tallerdelgnomo@yahoo.com. Gracias y hasta la próxima. Este fue el podcast de El Taller del Gnomo. For the
next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test.